Muy buenas. El día de hoy vamos a estar desarrollando el tema de la consolidación política y económica del modelo desarrollista en Costa Rica. Este elemento o este periodo que comprende desde 1948-49 y que concluye con la crisis generalizada en Costa Rica en la década, a finales de la década de los 70, inicio de la década de los 80, tiene un importante correlato en términos históricos sobre el propio o la propia esencia del Estado costarricense, del modelo económico y del desarrollo como sociedad. Este momento histórico marca en muy buena medida el desarrollo institucional costarricense, la forma de relacionamiento de la comunidad política costarricense hasta nuestra fecha y prácticamente la comprensión generalizada sobre y entrecomillado el excepcionalismo costarricense de su desarrollo. Se edifica durante este periodo un Estado social de derecho que ya tenía una raíz en la reforma social de 1940 y que se acentúa durante este periodo. Lo importante acá es contextualizar a una Costa Rica endeudada, una Costa Rica con déficit presupuestario, una Costa Rica altamente dependiente de un solo mercado, en este caso el café, y una Costa Rica también con capacidades institucionales muy bajas, a diferencia de otros países de la región. En este momento histórico tiene un marcaje importante de contexto de la guerra civil, es que se desarrolla este modelo y empieza a tener sus bases en cuatro importantes vertientes o cuatro importantes momentos históricos también a nivel mundial. En primera instancia, posterior a la crisis de 1929, la crisis mundial, la crisis económica, donde la bolsa de valor se desploma, las bolsas de valores se desploman, el sistema capitalista liberal entra en crisis, es que se presenta la teoría keynesiana de la economía. John Maynard Keynes, economista británico, polifacético en su formación también, empieza a desarrollar una teoría para el sostenimiento del capitalismo, ¿verdad? Cuidado con ese elemento, el sostenimiento del capitalismo con un fortalecimiento desde el Estado. Entonces vamos a tener que la centralidad de la economía en el Estado tiene un alto direccionamiento a fomentar y a formar mercados mucho más sólidos, regulados económicamente y con un aumento del gasto público para contrarrestar la demanda agregada que el mercado no puede solventar. Por otro lado, tenemos el New Deal o el nuevo nuevo tratado que fue una política de Franklin Delano Roosevelt, presidente estadounidense, que en este contexto de crisis y también tomando en buena medida las recomendaciones que en ese momento toda la teoría keynesiana había desarrolla el New Deal como nueva forma, como una nueva lógica de comprensión del Estado, de su desarrollo y de su implementación en la vida pública. En este sentido, se empiezan a generar esquemas de protección productiva, hay una absorción del empleo por parte del Estado, empieza a haber un desarrollo de la infraestructura estadounidense, un desarrollo en caminos, en puertos, en aeropuertos, y este desarrollo tiene también su connotación en un alto grado de proteccionismo sobre la producción. Y de esta manera se contrarresta lo que hasta ese momento era un caos de desempleo
Recordemos que la crisis del 29 genera altas tasas de desempleo a nivel mundial, un movimiento sin igual que marca nuevamente los ciclos de crisis del capitalismo, y pues para el 29 fue uno de los más importantes. Recordemos que es un contexto entre guerras también, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, donde lo convulso del modelo y de la modernidad como tal está entrando en crisis. De ahí la importancia de estas teorías. Y posteriormente, tanto el modelo fordista como el modelo taylorista fueron modelos implementados por lo menos el modelo fordista de regulación implementado en la empresa Ford, productora de autos, y abarca los mecanismos de regulación que propicia la inserción de consumo de distintos sectores históricamente excluidos. Es prácticamente un momento en el cual se empoderan económicamente las clases subalternas, sobre todo la clase obrera, que hasta ese momento en muchas empresas a nivel mundial tenían condiciones de alta explotación, de alta precariedad y de baja capacidad de consumo. Este modelo fordista, por el contrario, empieza a generar incentivos para que las personas trabajadoras de las empresas, de las fábricas, obtengan mayores recursos económicos para la movilización comercial, es decir, para el consumo. Utiliza arreglos institucionales que favorecen las condiciones de consumo de la población, mediante créditos, aumentos salariales, incentivos, e implica el mejoramiento de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Por su parte, el modelo taylorista, que eso es muy importante recalcarlo, es una especialización máxima de los procesos productivos mediante una subdivisión de operaciones sencillas y repetitivas. Es decir, una constante sobre el modelo de reproducción para el consumo, donde las fábricas empiezan a especializarse, y esto genera también movimientos de especialización a nivel de la sociedad. Y aquí estamos hablando a nivel mundial, en el plano mundial, en la escala mundial. Todavía para la época Costa Rica no entra en esta dinámica y no entra tal cual, eso es muy importante, sino estas son las bases teóricas que alimentan el modelo desarrollista. Y fundamentalmente, en el plano latinoamericano, la propuesta de la CEPAL y de Raúl Previch sobre la industrialización en un momento en el que que las distintas economías de América Latina estaban en proceso de desconsolidación por la misma dinámica de crisis del mercado, donde las materias primas no se estaban vendiendo, no se estaban exportando. La alta dependencia a la exportación no solo afectó a Costa Rica, fue generalizada en América Latina, y las implicaciones para la región eran muy grandes. De ahí que la CEPAL y Raúl Previch analizan el rol de la economía latinoamericana y proponen entre finales de la década de los 40 e inicio de la década de los 50 procesos de industrialización y tecnificación de las actividades primarias de la economía, la creación de mercados nacionales más que la dependencia de los mercados internacionales, la sustitución de exportaciones por sustitución de importaciones, es decir, vamos a importar para industrializar, la diversificación productiva para evitar la dependencia a un solo producto, a una sola exportación, a una sola materia prima. En el caso de Costa Rica, evitar el tema de la dependencia al café. Y la movilización de recursos para mejores condiciones de los sectores productivos. Es decir, es prácticamente una reconceptualización de las formas productivas en la región. Y este elemento va a calar de forma importante en las estructuras económicas de la región latinoamericana, que modifican prácticamente su esencia productiva, pero también tienen que modificar la estructura social que sostiene a esa economía. Y es ahí donde el tema con propuestas que favorezcan las mejores condiciones para las personas dentro de una sociedad, empiezan a hacer clic con esta propuesta económica de industrialización a nivel de la región.
Es decir, se necesita consumo y se necesita que ese consumo tenga condiciones de vida medianamente dignas que permita movilizar y que permita generar mayores dinámicas comerciales y de intercambio. Ahora bien, ¿qué entendemos por estrategia desarrollista? Vamos a entender por una estrategia, en primera instancia, vamos a comprender una estrategia con una comprensión de líneas generales para la implementación de acciones, acciones públicas en este caso. Una estrategia engloba distintas formas de generación de elementos económicos, de elementos políticos, de elementos culturales. En el caso de la estrategia desarrollista o del modelo desarrollista, lo vamos a nombrar de esta manera, porque si bien es cierto, se le puede denominar modelo de industrialización, lo cierto es que para el caso costarricense, y aquí ya estamos aterrizando al caso costarricense, es que la industrialización como tal no llegó de forma abrupta, no llegó impactando, sino que más bien fue gradual. Por el contrario, Costa Rica no industrializa bastante o no industrializa en buena medida materias primas como el gas o el petróleo, pues la riqueza en realidad de estos productos es muy baja a nivel país. Y por el contrario, su desarrollismo se ubicó en la línea de la producción y fundamentalmente en la diversificación productiva. Entonces, estos tres pilares, la diversificación productiva, la modernización de la estructura productiva a partir de esa diversificación y la integración y fortalecimiento de un mercado nacional robusto en el territorio. Son economías internas de producción interna para satisfacer las demandas agregadas dentro de los países mediante la diversificación productiva. Es claro que hubo exportaciones, es claro que un sector se benefició de este proceso. Sin embargo, la idea bajo el modelo o la estrategia desarrollista era en primera instancia no depender única y exclusivamente del café. Por el contrario, había que diversificar las formas productivas del país y por lo tanto había que modernizarlas. Recordemos que estamos en un momento histórico en el país en el cual el desarrollo productivo, infraestructura, tecnología, medios, mecanismos y en general a nivel país, no solo a nivel de la producción, nos encontramos en un momento de rezago a causa del déficit que afectó a Costa Rica prácticamente desde los años 30 hasta los años 50 y también de una lógica de política pública no enfocada en el mejoramiento de la estructura productiva. Estos elementos generales comprenden la estrategia desarrollista. Hay un aumento en inversión estatal para regular los precios, para regular, para exonerar, para generar créditos. Esto es muy importante porque de esta manera se empiezan a crear distintas formas de producción amparadas nuevamente por aquellas políticas públicas que generó el Estado para favorecer la producción. Es decir, hay una regulación de la economía a partir del Estado que promueve el desarrollo generalizado de estos productos. Esto potenció un crecimiento en el mercado interno, es decir, una movilización y comercialización, pero también consolidó un grupo, consolidó un sector y una consolidación de la pequeña y la mediana empresa que tenía como raíz una dinámica pequeño burguesa, eso es muy importante establecerlo, que potenció el crecimiento de una clase media signada por esta pequeña burguesía, que se benefició de las rentas estatales para la generación
de sus bienes y de sus servicios en un mercado que lo consumían prácticamente las y los costarricenses de la época. Se genera una sustitución de importaciones, es decir, vamos a depender de materias primas. Costa Rica empezó a importar más para producir a lo interno. Esto también condicionó en buena medida el desarrollo de la industria costarricense, que aunque de baja escala, a diferencia de otros países a nivel latinoamericano, fue importante para la época. Se consolidó un mercado común centroamericano con dinámicas de protección de los precios. Costa Rica tenía que competir internamente en la región contra Honduras, contra Guatemala, contra El Salvador, fundamentalmente Guatemala y El Salvador, que ya estaban aplicando estos procesos de industrialización y que tenían mejores condiciones. Este debate, fundamentalmente en el gobierno de Mario Echandi, entre 1958 y 1962, tuvo un importante apelativo a la dinámica de la inserción de Costa Rica en el mercado centroamericano. No fue de golpe, sino más bien se fue cumpliendo paulatinamente. Esto claramente beneficiaba a sectores internos, sobre todo a sectores industriales, que también tenían importantes intereses en una industrialización apegada a las corrientes y a los capitales extranjeros, es decir, a los capitales transnacionales de la época. Que también, que aunque si bien es cierto, les favorecía el mercado común, también veían con recelo la alta dependencia y la protección a este mercado. Y bueno, esto llevó, digamos, a desajustes en las balanzas de pago, que posteriormente en 1970 es donde, en la teoría, a finales de los 70, inicios de los 80, explota este elemento, pues se importó más de lo que se exportó y nuestra balanza de pagos estaba desfasada en general. Esto llevó a la consolidación de mercados internos, sí, es cierto, pero también a la generación de déficit dentro de nuestra economía. Y las características más importantes, fuera de los elementos que componen esta estrategia a nivel general, es el alto componente de importaciones y el valor agregado nacional. Costa Rica importó, como les mencionaba, importó más de lo que exportó, y esto tuvo repercusiones sobre ciertos sectores de la economía que dependían de las exportaciones. Se vino bajo las dinámicas y todo el sector agropecuario de producción decayó. El café y el banano dejaron de ser fuente primaria de recursos para el Estado, y el proceso de industrialización de bienes y de servicios empezó en un paulatino crecimiento durante esta década, sobre todo y fundamentalmente durante la década de los 60 y de los 70. Esta consolidación también llevó a una producción de bienes ligeros y poco tecnificados. Costa Rica aún no lograba tecnificar su mano de obra en general. Fue de baja escala, es cierto, pero los intentos que se dieron generaron hasta cierto punto una relativa tecnificación a nivel nacional. Es importante señalar que hay una consolidación de un nuevo sector económico, que podríamos decir lo que es una burguesía nacional, que tiene su arraigo en ciertas clases, sobre todo en la clase media costarricense. Este proyecto, el proyecto de industrialización, fue un proyecto pequeño burgués de carácter de clase. Recordemos toda la tesis que el Partido Socialdemócrata durante la década de los 40 y durante la década de los 50 empezaron a posicionar desde el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, fundado por Rodrigo Facio y otro conjunto de intelectuales de la época, donde este conjunto de medidas y de políticas ya venía siendo discutido desde los 40 y que toma con muchísimo mayor fuerza
en la década de los 50, de los 60 y de los 70 en una hegemonía de baja escala que implementó el Partido Liberación Nacional como modelo político. Eh, Esto también benefició a sectores que durante la década de los 30 y los 40 habían sido excluidos, es decir, la Cámara de Industria y los industriales de la época, y empezó a modificar las dinámicas de relacionamiento entre las distintas élites a nivel país. Tenemos un sector agroexportador, es decir, la burguesía cafetalera golpeada, pero también empezando a diversificar su producción y alineada a los sectores conservadores a nivel país. Este elemento empieza también a tener un componente transnacional que aunque tiene su mayor impacto durante la década de los 80 y de los 90 del siglo pasado, es en este momento donde empieza un proceso de relacionamiento entre el capital extranjero y el capital nacional, sobre todo para fomentar los procesos de industrialización a lo interno de Costa Rica. Entre los principales actores, como ya mencionamos, se encuentra el sector industrial, el agroexportador, pero también tenemos la formación de un sector liberal de orden administrativo burocrático que empieza a generar el Estado. Si bien es cierto, tenemos un Estado fuerte en términos de las producciones durante la época, se necesitaba también el desarrollo de un andamiaje administrativo que consolidara estas formas de desarrollo económico. De ahí que se gesta alrededor del aparato estatal una amplia tecnificación de la estructura burocrática y legal de la institucionalidad, es decir, el funcionariado público. Eh, y tiene su claro matiz también en la generación de un fortalecimiento de la clase media, que si bien es cierto, la clase media en Costa Rica existía a muy baja escala durante la primera mitad del siglo pasado, lo cierto es que empieza a transformarse y a tomar muchísimo mayor fuerza durante el desarrollo de este modelo económico, pero también en las dinámicas de incorporación social y laboral de sectores históricamente excluidos. Es decir, se afianza en Costa Rica claramente una élite, un sector económico bastante grande en términos de producción, pero también se empieza a generar en las distintas capas y estratificación de la sociedad la nueva clase media. Y esta clase media tiene como principal foco el desarrollo de tres ámbitos muy importantes que Allen Cordero lo menciona en sus textos. El número uno es el tema de un movimiento del campesinado a la ciudad, que empieza a generar focos de concentración urbanas en el territorio costarricense. El aumento de la clase media de orden empresarial, de baja escala también, de bienes y de servicios, es decir, la pequeña y la mediana empresa. Otra clase media destinada prácticamente a la generación de condiciones para sectores anidados dentro de la administración pública costarricense.
En términos generales, el elemento del modelo desarrollista con carácter industrializador dentro del país tuvo un importante auge durante la década de los 60 y de los 70. Es importante resaltar que durante la década de los 50 fue un momento de preparación de condiciones institucionales, del marco normativo, de los marcos reguladores, y también tiene su principal foco de atención en las disputas post-guerra civil costarricense y en el desarrollo generalizado de un modelo que también tenía una raíz fundamentalmente política, partidaria, de clase y de élite, es decir, tenía un claro componente estratégico. De ahí que se hable de estrategia de desarrollo más que de un modelo como tal. Esta estrategia fortaleció las bases institucionales costarricenses, fortaleció las dinámicas de aprehensión de, de la base también social y tuvo como principal punto de inflexión la crisis que generó el mismo modelo durante la década de los 70 y de los 80, afectada también fundamentalmente por las crisis cíclicas del capitalismo. Esto, y en este caso, por la crisis del petróleo durante la década. En términos generales, esos son los elementos del modelo de industrialización que estaremos abordando con mayor profundidad en la próxima clase. Muchas gracias.